Are you not happy or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. ¿Quiénes serán los mejores jugadores de la NBA en el año 2030? Partimos desde una premisa que desconocemos, una premisa también interesante, pero hoy vamos a hacer un ejercicio muy divertido. Y Sergio Rabinal, cuando me planteaste este tema, yo dije, estamos dentro, pero me vino a la cabeza un artículo de Bleacher Report, publicado, si no me confundo, en 2019. Además sabemos que esto es un contenido muy norteamericano, ¿no? En Estados Unidos este tipo de contenido les gusta mucho. Un artículo que publicaron de los mejores jugadores para el año 2025. Revisas ese artículo ahora y es pura comedia, claro. Suceden muchas cosas que nadie esperaba, ¿no? En 2019 todo el mundo daba por hecho que Zion Williamson iba a ser una de las nuevas grandes estrellas de la NBA. Sin ir más lejos, no le podemos ver al pobre ni jugar. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio que es tan divertido como prácticamente es asomarse a una bola de cristal sin tener ni las más mínimas dotes de averiguación, y que nos puede dejar un ejercicio de revisión para dentro de unos años que sea muy malo para nuestras carreras y nuestras opiniones. Muy buenas, Nacho. La verdad es que es un episodio muy complicado de hacer, pero lo que dices es muy divertido, porque ahora mismo nosotros tenemos una lista muy grande, pero claro, no sabemos muy bien qué es lo que puede pasar de aquí a 3 años en el draft. Puede que dentro de 3 años aparezca un jugador que está ahora mismo en Arkansas, en tercero de la ESO, que dices, ostras, es que va a ser el nuevo Michael Jordan. No lo sabemos porque es muy difícil predecirlo, pero también estamos aquí como para arriesgar y también teniendo un poco en cuenta la información de la que disponemos, porque podemos intuir un poco que AC Bailey o AJ Divansa o Cooper Flag, pueden ser uno de los nombres a futuro, pero claro, no sabemos más allá de lo que puede ocurrir. No sabemos en qué pueden convertirse algunas de las futuras estrellas o dónde estarán. O Hugo González, quién sabe. Claro. Lo mismo en unos años Hugo González es uno de los mejores escoltas de la NBA. No. O Mario, que viene a hacer una muy buena jornada en Liga Andesa. O sea, es que es muy complicado, Nacho. Y yo aquí sí que me he puesto unas pocas limitaciones. Si quieres ya vamos empezando, porque cada uno vamos a traer 10 nombres. En algunos estamos de acuerdo, en otros no. Solamente, como siempre, yo soy el que te ha compartido la lista. Yo voy a ciegas contigo. Eso iba a decir, claro. Yo parto con ventaja porque yo conozco mi lista y la tuya. Tú solo conoces tu lista. Entonces, es cierto que también hemos seguido criterios diferentes para configurar la lista. Y en mi lista, yo te lo decía ahora fuera de micro antes de empezar a grabar, yo tengo bastante más presencia veterana de la que tienes tú. Vale, quiero saber antes de empezar cuál es tu criterio. Y luego ya explico el mío, porque es importante entender cómo funciona la mente de Nacho Rosilla para después saber a qué nos atenemos. Es importante, yo a veces no lo sé tampoco, entonces es complicado, pero básicamente he pensado, vale, pues quiénes pueden ser los mejores jugadores, y algo lógico y que hemos mirado los dos ha sido el tema de la edad, ¿no? Lógicamente, ahora mismo tenemos todavía a Kevin Durant, a LeBron James o a Stephen Curry entre los mejores de la liga. Habría que ver exactamente si entran en un top 10, en qué posiciones entran, alguno se cuela seguro. Pero es cierto que son jugadores que en 5 años no van a estar. Lógicamente, puede que ni en activo, y si están, no serán de los mejores. Entonces he estado mirando qué jugadores de los actuales que sean dominantes me encaja que en 5 años sigan siendo de los mejores de la liga, incluso pasado su prime. Y he estado configurando un poco sobre cabeza de decir, bueno, este jugador me pega más, me pega menos. Al final tengo la sensación, Sergio, que por mucho yo me he puesto, digamos, esta norma de base, pero tengo la sensación de que es mucho por sensaciones, ¿no? Que sí, al final vas a tirar un poco hacia el jugador que tú creas que en 5 años va a ser pues uno de los mejores. Yo he sido bastante más tajante y yo me he establecido como, vale, hasta el 97 que yo soy de esa generación, me entra que puedan estar en ese prime. A partir del 97 para abajo ya completamente viejos, los traspaso como en el FIFA y me los quito de en medio. O sea que yo he establecido, le he sumado 5 años a cada jugador y hasta el 97 me han entrado todos. He hecho una lista rápida en NBA Stats de qué jugadores encajaban por debajo de los 28 años y digo, vale, a partir de aquí ya empezamos a contar. Pero yo... La verdad es que sin saberlo yo ya sé que voy a diferir muchísimo contigo. Porque a partir de ese límite de edad yo he construido todo. Empiezo a encajar todas las piezas y luego me da algún que otro capricho. Pues te lanzo si quieres mi décimo jugador, que debo decir ha sido con el que más he dudado, porque bueno... Claro, ¿tú los tienes ordenados? Yo lo he puesto aleatorio. ¡Ah, hostias! Yo me he traído ordenados, en plan de decir... Voy a ir reordenándolos mientras me lo dices. Y fíjate que
El décimo ha sido el que más me ha costado porque había varios jugadores a los que tenía ganas de meter. Voy a decir algunos de los nombres de jugadores a los que he dejado fuera en este décimo corte. Devin Booker, Franz Wagner, uno que sé que tú tienes que no voy a mencionar todavía. Tyler Herro también le he tocado un poco en la conversación porque es cierto que está haciendo una gran temporada. Donovan Mitchell, que podría haber entrado. Brandon Miller, que es un joven que a mí me gusta mucho, pero finalmente me he ido con un jugador de Oklahoma que no es Shea y que no es al que tienes tú. Yo he metido en décima posición porque creo que tiene más opciones de terminar convirtiéndose en la segunda espada que necesita Oklahoma. He metido en décima posición a Chet Holmgren. Mira, yo no lo he metido. Yo no he metido a Chet y a pesar de que era uno de los jugadores que mencionábamos, creo que cuando hicimos el tier list de jugadores alrededor de los cuales construiríamos una franquicia, y no lo he metido precisamente porque me da un poco de miedo el tema de lesiones. Y eso que no suele ser muy alarmista con los jugadores tan altos, tan espigados, porque no hay una relación causa-efecto entre estar delgado y alto y que seas proclive a las lesiones, sino muchos otros factores. Pero sí que es cierto que ha tenido varias como muy complicadas, sobre todo esa del pie que le lastró al principio de carrera, y ahí yo no lo he metido. Me podría estar entre el top 15. Es decir, yo creo que estará en top 15 si no hay lesiones, pero tampoco me desagrada. Yo no voy a quemar todavía mis naves contigo. Te diré, antes de que digas tú el décimo, Oklahoma es debatible si... Obviamente estos a 5 años puede pasar cualquier cosa, pero podemos ver un dibujo en el que Oklahoma, sin añadir nada más, tenga potencialmente a 3 de los mejores 15 jugadores para el próximo lustro. No es tontería. No es tontería, y si quieres yo ya te lanzo... Bueno, no, es que no es ni mi décimo nombre. O sea, ya tocará hablar de ese jugador, pero yo creo que sí que Oklahoma tiene lo necesario y ya voy Nacho con el primero. Y aquí, lo que te decía, me he dado un homenaje. Yo he metido en el número 10, que lo he ordenado rápidamente, a Cooper Flagg. ¿Por qué? Lo poquito que le he visto en NCAA, lo bien que habla mucha gente al respecto suyo, y los 4 highlights que te caen de vez en cuando en Twitter, me parece un jugador increíble. O sea, para entonces Cooper Flagg tendrá 23 años, que es la edad que ahora mismo tiene, si no me equivoco y si no me fallan las cuentas, porque no sé sumar ni restar, Anthony Edwards. O sea, estamos hablando de un jugador que, bueno, pues Anthony Edwards que será top 15, top 20 de la NBA, y si Cooper Flagg llega el año que viene a la liga, bueno, esta temporada... Claro, estaríamos hablando de un jugador, pues potencialmente uno de los mejores, y que va a tener también mucho impulso mediático por el tipo de jugador que es, porque ocupa una posición bastante fácil de encajar en el baloncesto actual y es sumamente visual. Para mí es un homenaje, ¿vale? Igual dentro de 5 años se ha roto la pierna o tiene muchos problemas de lesiones como Zion Williamson, pero por ahora yo me quiero tirar este triple, esta pedrada con Cooper Flagg. Fíjate, yo el motivo por el que no le he metido es porque mirando la lista de mejores jugadores actuales de la NBA, es cierto que el único que es de decir, oye, top 10, no top 20, porque ahí te puede entrar alguno más, lo que decía, es debatible, si haces un top 20 de la temporada, es debatible meter a Tyler Herro, ¿no? Que está haciendo una de las mejores temporadas ofensivas de la NBA. Pero Cooper Flagg, bueno, mirando lo que te decía, mirando la lista de jugadores top a día de hoy, digo, es que claro, el único que sigue ese molde de ser un all-star de ahora mismo, de haber irrumpido en el último año y medio, es Anthony Edwards, ¿no? El resto de jugadores del top 10 o top 15 sí que te los encuentras, pues o jugadores muy veteranos o más hechos, o un caso único como Wembanyama, pero el resto son jugadores con un poco más de rodaje. Por eso yo tenía la duda de meter o no a Cooper Flagg, y claro, fíjate que en tu mensaje de WhatsApp había entendido que la lista iba en ese orden. Entonces, yo claro, le había lanzado bueno, aquí lo voy poniendo un poquillo el tuntún, pero oye, poco a poco lo he reorganizado rápido, o sea que vamos con tu noveno. Coincide justo que Cooper Flagg es el último del chat y en el 9 yo he metido a un jugador que a día de hoy ya es de los mejores, que además yo le he criticado bastante, pero ha ido añadiendo cosas a su juego, a su repertorio, y ha ido a mejor cada temporada, que además en la actualidad tiene 28 años, por lo tanto yo creo que por el perfil físico que tiene, cuando tenga 32 va a seguir siendo uno de los mejores de la liga, y creo que la madurez que le hemos visto añadir, sobre todo en los 2 últimos años, se va a ir mejorando con la madurez. Creo que va a ser un jugador que sus 30, 32, 33 van a ser años de muy buen rendimiento. Luego quiero ver un poco cómo envejece cuando vaya perdiendo físico. Pero en novena posición he metido a Jaylen Brown. Creo que hablamos de uno de los jugadores de mayor impacto en ambos lados de la cancha. Y no quería dejarle fuera de la lista porque creo que en 2030, cuando miremos a los mejores jugadores de la NBA, Jaylen Brown entonces será una de las estrellas que estará en su mejor momento, pero también una de las estrellas veteranas de la NBA.
Aquí entramos en el terreno pantanoso, Nacho, porque yo, como he hecho tabla rasa y Jaylen Brown es del 96, se queda fuera por viejo. Se queda fuera. Se queda fuera por viejo porque 32 ya es ser absolutamente vejestorio. Claro, No, esa es la edad que yo voy a tener cuando juzguemos esta lista en 2000. Claro, en por ese eso te año, lo he hecho. yo diré, joder, es que no es tan mayor el amigo Jaylen Brown. Por eso te lo he tirado. No, o sea, te comparto bastante, pero tengo que ser estricto con mis normas. Y ahí sí que es cierto que no sabemos muy bien cómo derivará el proyecto de los Celtics, tiene buena pinta. No sabemos realmente qué puede ocurrir, ya sabemos que últimamente en la NBA pues los proyectos varían mucho y cambian de una temporada para otra. Lo que tenemos a día de hoy seguro, probablemente el curso que viene, sea todo lo contrario. Basta ver lo que le ocurrió a los Lakers, a los Nuggets, a los Warriors y demás. No sabemos qué ocurrirá con Boston. Te lo puedo comprar y me parece un jugador que podría estar en esa conversación como uno de los 10-15 mejores, incluso manteniéndose en Boston. Pero yo aquí he apostado por otro jugador, en el número 9, que es Ja Morant. ¿Por qué? Tal como estamos viendo ahora mismo a Memphis Grizzlies, con un estilo muy particular que merece la pena verlos jugar por cómo están aplicando un nuevo modelo de baloncesto traído desde Europa. Creo que Ja Morant está evolucionando muy bien su juego. Independientemente de lo que acabe pasando fuera o dentro de las canchas con Ja Morant, lo que le hemos visto en esta temporada e incluso el pasado curso antes de la lesión, pinta muy bien. Y Ja Morant a mí me parece uno de esos jugadores especiales. Creo que todavía tiene mucho camino por delante y para 2030 Ja Morant tendrá 30 años. Puede que esté en Memphis, puede que no, pero yo creo que seguirá siendo uno de esos jugadores. Es decir, por ponerte un símil muy rápido, Nacho, con 30 años Russell Westbrook seguía siendo uno de los 10 mejores jugadores de la NBA, pues yo creo que Ja Morant puede estar todavía en esa lista. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me he pensado meterle en la lista a Morant. Evidentemente tiene las posibilidades de ser uno de los mejores de la liga, ¿no? Y eso nos lo ha demostrado ya en lo que hemos visto. Pero sí que es cierto que vamos a necesitar, yo entiendo que aumentarán sus minutos, ¿no? Esta temporada Memphis le está dosificando más y creo que por eso en parte los Grizzlies alguno All-Star tendrán, será Jaren Jackson Jr. probablemente, ¿no? Pero si Ja Morant no es candidato al All-Star es por los partidos que se ha perdido, porque podría jugar más minutos. Pero sí que hay que decir, y aparte por el sistema, en Ja Morant se ve madurez como jugador, creo que ha mejorado mucho en su faceta de facilitador para sus compañeros. Tiene jugadores en Memphis que por sistema y por sus propias capacidades se mueven muy bien, tienen buenos tiradores, sin ser los mejores, pero tienen tiradores, tienen jugadores que cortan sin balón. Y Ja Morant ha mejorado mucho como facilitador y una facilidad que tiene brutal para hacer puntos. Así que perfectamente puede estar, pero yo tengo la sensación de que habrá jugadores y fíjate que Ja Morant tiene mucho impacto. Hablamos de una de las estrellas que más impacta cuando está en cancha. Creo que habrá otras que estarán por delante, aunque yo en mi lista, si le metiese en alguna posición, probablemente sería la 9ª o la 10ª. Sí, yo también, ya te digo, lo he metido por delante, por ejemplo, por ahí, decías tú, Devin Booker, Trae Young, Tyrese Maxey, que habrá mucha gente llevándose las manos a la cabeza, también porque creo que son estrellas que sí que tienen la capacidad de ser el número 1 de su equipo. Tyrese Maxey, coincido. No lo sabemos, Trae Young lleva mucho tiempo siendo la primera cara o la primera espada de un equipo y todavía no ha conseguido nada más allá de esas finales de conferencia Mickey Mouse de 2021. Yo es donde puedo meto eso. Ya sabes que los playoffs de 2021 son mi asterisco particular. Completamente. Pues mira, yo en 8ª posición he metido a otro base, a uno que de nuevo también tendrá 32 años, que ya es a día de hoy uno de los mejores de la liga, que será uno de los mejores de la liga, y no tengo duda que por su estilo de juego también envejecerá bien, como es Jalen Brunson. Le he metido en 8ª posición, el mejor jugador de los Knicks en lo que llevamos de siglo, y que, bueno, además está afincado ahí en los Knicks, ¿no? Con el contrato, se espera que luego renueve, entonces yo espero que para 2030 Jalen Brunson esté ahí, digamos, asomándose al top 5 de jugadores NBA como lo es hoy en día. Mira, fíjate que me gusta Jalen Brunson, que probablemente sea su fan número 1 de la historia desde que llegó a la NBA, pero es que no lo veo. Y he tenido un debate interno con Brunson porque decía, joder, me gusta mucho, pero yo creo que en algún momento el físico le tiene que abandonar. Porque es muy menudo y ese tipo de perfiles en el puesto de base acaban quemándose mucho. Yo creo que seguirá siendo buen jugador, pero es que me cuesta ver a Jalen Brunson manteniendo este nivel que estamos viendo durante 5 temporadas más. Es que es una pasada, ¿eh? Yo tengo el feeling de que es cierto que yo creo que a lo mejor Jalen Brunson es un base muy machacado en el sentido de bota mucho la pelota, carga mucho la ofensiva de su equipo, además eso, es un base de mucho bote,
mucho lanzamiento de media distancia, choca mucho contra el rival, mucho fútbol, es decir, es un juego de desgaste. Yo no espero a Jalen Brunson con 35 años siendo un All-Star, pero yo viendo el temple que tiene, cómo ha irrumpido como un jugador que toma muy buenas decisiones y es capaz de, además, anotar mucho, pero también involucrar más a sus compañeros siendo un base de votar y votar. Yo sí que creo que Jalen Brunson, a lo mejor en 2030 empieza a bajar el nivel, ¿no? O en 2029 empieza a bajar un poco el nivel, pero yo sí que creo que seguirá con nivel suficiente como para rondar, salvo que haya lesiones graves o algo, Sí. ¿no? Yo sí que entiendo que Jalen Brunson con 31, 32 años será un jugador de madurez y que estará entre los mejores. Yo espero que siga ahí, vaya. Sí, yo también. O sea, y por eso me ha costado tanto dejarle fuera, porque creo que es más una cuestión, por ejemplo, Brunson suele tener lesiones chiquititas, tipo de mano, Sí. de musculares, tobillo y tal, que te acaban lastrando mucho. Me recuerda un poco al caso de Chris Paul, salvando muchísimo las distancias, porque son perfiles completamente diferentes, pero que guardan bastantes similitudes, y ahí es la razón por la cual yo le he dejado fuera. Y he metido a otro, que aquí es también apuesta personal, que es en el número 8 a Jalen Williams. Es el segundo jugador que mencionamos ahora ya de Oklahoma City, que no sé si lo tienes tú, pero para entonces Jalen Williams tendrá 28 años y es un poco, si me permites la comparativa, estilo Jaylen Brown en los Celtics. Es decir, un jugador que en cualquier otro lado podría ser, la primera espada de un equipo, pero que lo estamos viendo como segunda y que gracias a eso su progresión está siendo acorde a sus necesidades. Creo que tiene el potencial ofensivo y defensivo para ser una auténtica estrella de la NBA. Y de nuevo, no sabemos qué ocurrirá con los Thunder en 2030, dónde estarán cada uno de los jugadores, pero lo que hemos visto de Jalen Williams, tanto de 4 como de 2 o incluso como director de juego como falso 5, me parece extraordinario. Y tiene un tiro de media distancia que para playoffs es brutal. Sí, además un jugador muy incisivo que se va muy fuerte al aro, lo que dices tú de trabajo defensivo, es decir, tiene mucho el molde completo y siendo un jugador que no era una elección tan alta del draft, en lo poquito que lleva en la liga, porque es su tercera temporada, ha mostrado una progresión brutal y un poco la estrella inesperada en Oklahoma, ¿no? Porque pues Shea ya veíamos desde el primer día algo especial y en Oklahoma lo fue, es la gran estrella, Chet Holmgren venía más señalado desde el principio y Jalen... Es cierto que ha sido más inesperado, ¿no? Ha sido un producto que nadie esperaba que tuviese este funcionamiento hoy en día, pero siendo un jugador tan completo y tan bueno al que por supuesto le queda madurar en su juego, yo sí que todavía tengo dudas respecto a si puede o no convertirse en la segunda espada de un candidato. Evidentemente le queda mucho por delante, va a madurar en su juego, como dices tú, con 28 años tendrá mucha más experiencia en playoffs, en temporadas, sabrá jugar mejor, sabrá templado... Pero yo aquí el único motivo es que he priorizado a otros a los que considero que pueden tener mayor impacto, pero evidentemente Jalen Williams, si mi top fuese un top 15, probablemente lo hubiese metido. Vale, es decir, tú no lo tienes en tu top. Yo en mi top no le tengo, pero vale, lo que te digo... ¿Quién tienes en el 7? En el 7 he metido a uno que aquí sí que tenemos los dos, como es Paolo Banchero. Además lo tenemos en el mismo lugar. Maravilloso. Sí, número 7. No voy a añadir mucho más de él porque lo hemos hablado, esta temporada solo ha podido jugar 5 partidos, empezó súper fuerte el año, lo que nos mostró la pasada temporada en playoffs con un equipo que sí que era mucho más atascado y mucho más complicado atacar en esos Magic. Yo creo que ya nos dejó un primer sabor de boca en playoffs fantástico dentro de una serie que fue la peor de ver de todas de primera ronda y Banchero está llamado lógicamente a ser ya no solo, Sergio, uno de los mejores jugadores de la liga, sino una de las referencias del Team USA en la próxima década. Y debo decir que casi me deja más dudas esto segundo que el que vaya a ser una de las grandísimas estrellas de la NBA. Totalmente. Además es un jugador tremendo, súper maduro. Es tan maduro que es hasta aburrido para lo joven que es. Y para entonces Paolo Banchero tendrá 27 años. Es decir, es una edad magnífica para empezar a pensar que puede llegar a unas finales, que puede estar peleando por campeonatos. Todavía. Claro, y le quedará muchísimo. Estamos hablando de un jugador súper joven ahora mismo y que, oye, pues ha tenido mala suerte este año con las lesiones, pero lo tenemos los dos en el 7. Creo que es una posición bastante correcta y nos hemos dejado, y luego si quieres lo analizaremos, a Tyrese Haliburton, porque yo creo que ni tú ni yo lo tenemos. Ajá. Y sí, es una de estas decepciones de este último año, ¿verdad? Porque ahora tiene 24, para entonces tendría 29 años. Un poco complicado su carrera ahora mismo.
Claro, es que al final también es evidente que nosotros estamos lógicamente condicionados por lo que hemos visto más recientemente, y ya no me refiero solo a los últimos meses, ¿no? A estos primeros meses de temporada regular, sino a lo que fue su tramo de temporada desde que sufre la lesión, él fuerza para entrar en los quintetos All NBA, ya de ahí a final de temporada le vemos más irregular, con noches muy malas y luego picos de brillantez increíbles, entonces bastante más irregular en general a Haliburton, y esta temporada en general una temporada más decepcionante de Indiana. Entonces es que al final, viniendo de donde venimos y viendo lo que estamos viendo, pues sí, a lo mejor Haliburton en 5 años, no te digo que sea top 10 porque hay mucha competencia, a lo mejor es el 13, pero yo creo que... Yo tampoco, pero con lo que estamos viendo ahora mismo, Sergio, lo que te iba a decir es que yo no le metía en un top 15. Es que meto antes, te lo decía, a Devin Booker, meto antes a Brandon Miller, meto antes, por supuesto, a Ja Morant, a Franz Wagner. A muchos jugadores les metería antes que a Haliburton, la verdad, ahora mismo. Totalmente, es que incluso me la podría jugar con Bilal Coulibaly antes que con Tyrese Haliburton, visto lo visto. Yo, por ejemplo, en el puesto número... Me tira un triple ahora con Bilal Coulibaly, también te digo. Bancamos, que me ha venido a la mente. Pero yo en el número 6, y ya te doy paso, Nacho, me he dado otro homenaje, y ya sabes que soy súper fan de Cade Cunningham, sí. Pero creo que para entonces tendrá 28 años, es un jugador bastante alto, con mucha progresión, que ha demostrado poder evolucionar en los últimos años desde que llegó a la NBA, que le ha tocado bailar con la más fea en los Detroit Pistons, pero creo que es ese tipo de perfiles en los que tú lo ves y dices, ostras, este tipo de jugadores dentro de 5 años pueden estar comiéndose la NBA. Y a poco que continúe en los Detroit Pistons, sabiendo cómo es la conferencia va a llegar a unas finales de conferencia más pronto que tarde. O al menos va a llegar a unas semifinales de conferencia, que es un poco lo que se le puede empezar a exigir a este tipo de jugadores con 27, 28, 29 años, que es el momento de explosión como a nivel individual. Yo no sé si tienes a Cade, pero yo ahora mencioné en algún otro episodio, tiene ese paquete de habilidades que exiges para un base alto que, oye, puede llevarte al siguiente nivel como franquicia. Pues mira, yo no le tengo. Antes de hacer cada una de nuestras listas, yo sabía que tú lo ibas a tener como gran fan de... Se veía venir. Es cierto que este año estamos viendo un Cade Cunningham superior. También es cierto lo que tú dices, ¿no? Un contexto de Detroit que todavía queda mucho por mejorar en los Pistons. No tiene pinta de que Jaden Ivey sea el perfil ideal para tener al lado de Cade Cunningham. Entonces, todavía queda mucho de esa reconstrucción fea y larga de Detroit por ver exactamente cómo la van a continuar, buscar un buen pivot, porque a mí Jalen Duren no me convence para este proyecto por mucha juventud y buena valoración que pueda tener en el 2K. Entonces creo que todavía hay bastantes dudas Me has pillado con la guardia completamente baja. Es que con Jalen Duren me pasa, Sergio, un poco que es típico jugador que está, digamos, reconocido más o menos, Jalen Duren, pivot joven, hace números, pero luego le ves jugar y dices, ostras, tiene muchas carencias su juego, es un jugador joven. Pero es súper joven. Es súper joven. Muy joven, tiene 20 años, creo. Joven. Lo que pasa que yo tengo la duda de si puede ser un pivot titular en la liga de muchos millones y si puedes ganar con muchos millones invertidos en Jalen Duren. Es la duda que tengo. Es joven, queda mucho por ahí. Y también tengo dudas con Cade Cunningham en convertirse en una estrella. Y evidentemente aquí, y me parece un debate interesante, es hasta qué punto hay jugadores que te aceleran reconstrucciones, como Luka Doncic o Wembanyama, que son uno entre 1 millón, y luego hay estrellas muy buenas como Cade Cunningham, que tienen carencias más señaladas, que dices, oye, ¿hasta qué punto esto es del propio jugador o también porque el proyecto no acompaña, ¿no? Y Cade Cunningham obviamente no es tan bueno como Wemby o como Luka. Y hay cosas de su juego, el control en ocasiones de las pérdidas, la ineficiencia en ocasiones también en el tiro, que no sé si son cosas, creo que son cosas más suyas que del proyecto. Entonces, yo no le he metido en el top 10 porque creo que va a haber otros jugadores que van a ser mejores que él, que va a ser muy bueno, pero dentro de ese perfil de manejador grande, máquina de triples dobles y demás, creo que va a haber otros que sean mejores y que él, con todos los respetos, será un Luka Doncic de marca blanca. Vale, ¿y a quién tienes en tu pick 6? Bueno, tu número 6. En sexta posición he metido a Jason Tatum, un jugador tan abajo como siempre. Esto es tradición navideña, dar palo a Jason Tatum, luego viene a Mavericks. Oye, hay que decirlo. Está en la lista, no lo he dejado fuera, entonces eso ya, bueno. Ya tiene mérito, pero bueno, poco que decir con Tatum. Yo creo que en el 2030 seguirá siendo uno de los mejores jugadores de la liga, siga en Boston o no. Y poco más que decir porque le conocemos de sobra. No será uno de los 3 o 4 mejores, pero sí que será uno de los 6 mejores de la liga o 7 mejores de la liga.
Yo lo tengo un poquito más arriba, porque creo que seguirá mejorando y seguirá siendo uno de los mejores aleros, también por una cuestión de que ahora mismo no sabemos quién puede hacerle frente en la posición de 3-4 en la NBA. Pero ¿qué le queda? Te pregunto, ¿qué le queda por añadir? Porque hay otros jugadores que sí que digo, vale, les quedan por añadir, pero Tatum tiene tanto por añadir más en su juego como para decir, ostras, es mucho mejor. Yo No, creo que no. por eso mismo es uno de los mejores jugadores de la NBA ahora mismo. Por eso Claro, es uno de los pero 3 mejores. Claro, exacto. siendo uno de los mejores, para mí no está en un top 3, top 4, top 5 indiscutible, Vale. sino que está como justo en ese peldañito de debajo, que sigue siendo de los mejores, pero que digo, eres ya muy completo, eres un jugador que hace un poco de todo, ha mejorado en su toma de decisiones, en los pases, en Claro, llegar al estás poste, diciendo, más físico. Nacho, que Jason Tatum es perfecto. Fíjate, Jason Tatum, siendo casi perfecto como jugador de baloncesto, no está entre los 3 o 4 o 5 mejores. Creo que está Es increíble el odio. justo Es después. increíble el odio. Te corroe. Ya sabes que aquí estoy deseando que me escriba Gaitán cuando escuche esto diciéndome tu odio por Tatum. Es brutal, es brutal. No, yo por ejemplo, ahora le va a caer un palo a alguien y se nos van a enfadar la mitad de la audiencia y es Luka Doncic. Buah, Yo lo he lo puesto en el sabía. número 5. Lo he Lo puesto en el sabía, 5, según has muy dicho, se va a abajo. enfadar la audiencia. Sí, lo he puesto en el 5 porque tendrá Luka 30 años, que tampoco es ni muy mayor ni muy joven, pero sí que es cierto que este tipo de lesiones, la cuestión física, que nunca sabemos de qué pie cojea en el sentido de si va a ser competitivo una semana, va a dejar de ser competitivo otra, a mí me genera dudas y por eso lo pongo en el número 5, porque estamos valorando, y esto siempre se pone, lo decimos, casi siempre estamos hablando de los mejores en temporada regular, porque es que luego los playoffs entran en valor tantísimas variables que de un año a otro dices, bueno, ¿es Jimmy Butler el mejor jugador de la NBA? Bueno, claro, si solamente tomas una muestra de 16 partidos, pues igual. Pero si tomas luego, si lo comparas con una de 82, pues yo ahí sí que le bajo un poquito a Luka. Tú igual ni siquiera lo tienes conociéndote. No, le tengo arriba. Claro, tú tienes a Luka en En el 5. el 5, vale. Yo tengo en a el Tatum un poquito más arriba. En el 5 yo tengo a Shai Gilgeous-Alexander. Creo que será uno de los mejores jugadores de la liga. Ya lo es a día de hoy, es muy evidente. Pero bueno, creo que habrá otros que simplemente serán más dominantes que él. Y creo que también hay una cosa, Sergio, cuando un jugador tiene la pelota en sus manos, te transmite diferentes sensaciones de dominio que otros, ¿no? Sí. Justo hablaba con un amigo de Giannis y Jokic. Nadie discute que Giannis es uno de los mejores de la liga y de la historia del baloncesto también internacional, pero evidentemente la sensación que tienes cuando juega Giannis o cuando juega Jokic, cuando tiene la pelota, yo no hablo de estética, sino de dominio, sí. Es una sensación superior con Jokic, porque es el mejor europeo de toda la historia, ¿no? Y uno de los mejores de la NBA. Entonces, con Shai me pasa que es uno de los mejores, pero por determinados aspectos, y uno de ellos es la sensación de dominio. No creo que vaya a ser un jugador que, aunque pueda ganar el MVP y terminar una temporada y muchas temporadas en el top 3 de MVP, creo que tendrá a 3 o 4 nombres por delante. Yo creo que 6, y yo lo tengo ya avanzo en el número 4, es decir, voy al siguiente punto. Yo creo que puede ser el James Harden de esta generación en el buen sentido. Es decir, un jugador que domine muchísimo en el control de balón, que sea capaz de tener grandes números en anotación, en asistencias, incluso en victorias, pero que luego pues entren muchos factores entre medio que digas, ostras, pues bueno, fíjate, este año perdieron en playoffs, se les lesionó no sé quién, perdieron no sé qué, un traspaso tal. Yo creo que Shai, salvando las distancias a nivel de personalidad, puede ser ese Harden de esta generación, lo cual es algo muy positivo, porque estamos hablando del último MVP estadounidense de la NBA mientras estamos grabando. Pero sí que mientras antes mencionabas el caso de qué le falta a Tatum todavía por mejorar, bueno, a Shai le queda todavía encontrar esa regularidad desde el lanzamiento en suspensión, esa capacidad de desarrollar su juego a diferentes niveles, en nivel de visión, a nivel de creatividad, de no ser de no necesitar tanto la bola para impactar en el juego y, sobre todo, dar un paso adelante en la dirección. No digo que sea un mal director de juego, sino que todavía se le tiene que abrir como un abanico mayor de opciones y eso llega con la experiencia. Para entonces, Shai tendrá 31 años, estará en el mejor momento de su carrera. O sea, yo lo tengo en el 4 por encima de Doncic y por encima de otros jugadores, pero también porque le doy un voto de confianza a Shai. Muy de acuerdo contigo, vaya. Sobre todo creo que tiene tiempo para mejorar, un jugador muy creativo. Yo creo que de las estrellas es de los que tiene lo que llaman allí en Estados Unidos tu bolsa, ¿no? El bag de un jugador, ¿no? Los recursos que tienes. Creo que Shai ya a día de hoy es uno de los que es
más rico en recursos, finalizaciones, movimientos. Es una cosa loca verle en acción. Yo en cuarta posición tengo, con la gran duda de si no debería haberse retirado y debería seguir siendo de los mejores. Tiene 29 años, tendrá 34 y creo que será la estrella veterana de la época, al igual que decía antes, ¿no? Durant, Curry, LeBron y compañía. Nikola Jokic en cuarta posición, y le he bajado un poco por tener 34 años y sobre todo Sergio por si no está pensando ya más en los caballos o si incluso se ha retirado, pero para mí Jokic tiene que estar en esta lista porque viendo su estilo de juego con 34 años, quizás no puedes decir que es indiscutiblemente el mejor jugador del mundo, como sí que podemos decirlo en el periodo entre 2021 y 2024, pero sí, Jokic seguirá en 2030, si él quiere y no está en la granja, seguirá siendo uno de los mejores. Bueno, es que con Jokic pasa que es como ese tipo de jugador de Municipal o de Liga EVA que tiene 50 y pico millones de años, que jugó en un partido en ACB en 1997... y que sigue haciendo lo mismo a una velocidad de 2 por hora, pero que te revienta, que ves luego las estadísticas y dices, ¿pero cómo puede hacer 40 de evaluación? Pasa un poco con Jokic. Yo ya sabes que he sido muy, muy tajante con por eso tampoco muy va a estar... Muy nazi con los mayores, Sergio, tío, y tú y yo poco a poco ya, pues, muy eugenésico, etiqueta de jóvenes, ya no somos... Antes, pues sí, pues éramos unos chavalines, pero a mí esta discriminación a la gente mayor, viendo que tú y yo nos vamos haciendo mayores, me parece... Es que también feo, creo ¿no? que la NBA... se está volviendo tan física y tan exigente a nivel de los cuerpos que probablemente con 34 años, aunque sigas pudiendo tener ese impacto, no tienes la capacidad de aguantar como un LeBron o como un Jimmy Butler o este tipo de jugadores, un Kevin Durant, que son extraordinarios, pero que también llegaron a un momento en una NBA donde se jugaba mucho más lento. Ahora estamos a un nivel de velocidad y de exigencia física que quizá Giannis, te pongo el ejemplo de Giannis por decirte cualquier otro, no está preparado para mantener este nivel durante el resto de su carrera. O sí, precisamente por lo contrario, porque ha evolucionado las ciencias del deporte. Yo ahí no lo sé. No, sin duda, puede ser y no sabemos cómo se va a jugar exactamente en el 2030. Yo sí que la sensación que tengo es que evidentemente evoluciona todo, ¿no? Evoluciona el físico, evoluciona los jugadores, pero también evolucionan lo dices tú, ¿no? Los preparadores físicos, los tiempos de recuperación, evoluciona todo. Y mi sensación es que al igual que la temporada regular sí que se juega más rápido y con más ritmo, luego también sabemos que en playoffs baja un poco, entonces hay que medir las dos partes. Entonces a lo mejor con 34 años Jokic a lo mejor en temporada regular ya no está tan preocupado y esperemos que si sigue en activo tenga gente que pueda hacer puntos y no necesite Denver 30 puntos del Joker todas las noches, y a lo mejor en temporada regular él puede bajar un pistón, pero luego llega a playoffs y sigue siendo el número 1 del mundo, que, ojo, no descartemos que para 2030 el mejor jugador del mundo siga siendo un jugador de 34, 35 años y que sea un veteranazo, ¿no? Cuando llegue la hora de la verdad. Entonces yo no quería sacarle porque si él quiere, que esa es la gran clave, claro, seguirá ahí. Es que esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta, yo tampoco lo tengo claro, por eso he decidido no pillarme los dedos, porque imagínate que mañana cualquiera de estos dos, ponemos el caso de Jokic y de Giannis, porque son de la misma edad, son del 95. Claro, no sabes si van a tener una lesión. Ninguno de los dos ha tenido ningún problema físico reseñable a lo largo de su carrera. Ha tenido problemas, por ejemplo, Giannis de rodilla, pero eran como lances del juego. Sí, estos últimos 2 años hasta un poquito más fastidiado Giannis. Claro, pero es como, tienes un esguince de rodilla justo cuando llegan los playoffs, cosas así. Y Jokic, por ejemplo, ha sido un diésel, no se ha perdido prácticamente ningún partido, salvo por suspensiones o por causa mayor. ¿A quién tienes? Entramos ya en el top 3. Claro, yo aquí tengo en el 3, que no he querido decir ni mu, es a Jason Tatum, que tendrá 31 años. Y precisamente por lo que decías, es que si ya es bueno atacando, si ya es bueno tirando, si ya es bueno pasando, si ya es bueno defendiendo, ¿qué más le vamos a pedir al mozo? Sí. Es que y encima está en un equipo ganador, tiene un buen contrato, una buena ciudad, es aburrido. Lo tiene todo. Es que lo decía un amigo, es el Tim Duncan de esta generación. Sí, eso sí que, sí, obviamente sin ser tan dominante, ¿no? Sí. Como lo era Duncan, que incluso podemos hablar. Yo creo que es una de las, hablando de super mega estrellas, es una de las estrellas incluso a veces olvidadas, ¿no? Porque dices, joder, mira la carrera de Tim Duncan, lo buenísimo que ha sido, y a veces se olvida su presencia en top 10 históricos, que a lo mejor debería incluso estar ahí. Pero sí, coincido en lo que dices con Tatum, puede estar perfectamente más arriba. Lo que pasa que, como decía antes, creo que hay jugadores que quizá van a poder ser más determinantes ellos solos, ¿no? Y yo en tercera posición tengo a Anthony Edwards, un jugador que ya está entre los mejores, que debo decir, me deja dudas, porque hay cosas que todavía tiene que mejorar. Una cosa que me gusta mucho, Sergio, aparte de su carácter, que para lo bueno y para lo malo también puede ser explosivo, vamos a ver si en Minnesota siguen los problemas, cómo se gestiona todo eso con Edwards al frente.
Sabemos que los Timberwolves, con todo esto de hacerse con Randle, al final parece que se están metiendo más en una papeleta complicada de resolver que en otra cosa. Tienen muchas decisiones importantes que tomar y no olvidemos que parte del éxito de estos jugadores de los que estamos hablando pasa porque los equipos en los que están funcionen bien. Entonces, Edwards, por mucho que sea muy bueno, va a necesitar que Minnesota haga como el año pasado, es decir, llegar lejos en playoffs y decir, ostras, aquí tengo un candidato para que luego puedas dejar tu impronta. Yo mi principal duda, Sergio, y a ver qué te parece, que quiero también saber tu opinión de esto, es si Edwards va a poder aprender a jugar sin un base puro o sin un base manejador al lado. Estamos viendo que este año la dupla Edwards-Di Vincenzo no está funcionando, tampoco funciona la entrada de Randle, los Timberwolves son todavía más estáticos que el año pasado, sufren mucho. Edwards ha mejorado una barbaridad este año como tirador de tres, que era una de las carencias de su juego. Cada vez mete tiros más difíciles, pero necesita, yo creo, también hacerse más grande como playmaker, ¿no? Para ser una estrella verdaderamente dominante. Y es la duda que tengo, porque si Edwards no consigue mejorar ahí, su equipo, en este caso Minnesota, está condenado a tener siempre un gran base director a su lado que le pueda ayudar y que también pueda jugar sin la pelota para sacar lo mejor de Edwards y del equipo. Yo creo que no es capaz. O sea, yo creo que no es ese tipo de perfiles. Es alguien a quien puedes encargar la ofensiva en playoffs, porque ya sabemos que se simplifica mucho y que el juego es completamente diferente, pero creo que no es un base de temporada regular, porque él juega a otro ritmo, juega a otros niveles, en otras líneas. Para mí Edwards no es ese perfil, pero porque tampoco se le ha desarrollado en esa línea. Él es un killer. Sí, yo fíjate, Nacho, que voy a ir un poquito más lejos y yo creo que para 2030 Anthony Edwards estará o en los Knicks o en los Lakers. Porque para entonces tendrá 28 años. Y yo, por ejemplo, para ir avanzando, yo lo tengo en el número 2, para mí será el segundo mejor jugador de la NBA, porque quizá estamos hablando de uno de los máximos anotadores de la competición, alguien que gane título tras título de máximo anotador de la temporada, y creo que precisamente por salir de Minnesota, porque ya hemos visto que la franquicia, entre ser competitivos y ahorrarse 4 perras, han decidido coger el segundo camino. Para mí tiene que estar en un gran mercado, se llame Lakers, se llame Texas, puede ser Houston o puede ser Dallas, pero para mí es ese tipo de jugadores. Claro, es que esa es la clave, por eso lo tengo yo, por ejemplo, en el 2, por eso creo que puede ser el gran nombre de estos próximos 5 años, más allá de carisma y porque se le va mucho la boca, porque puede ser la siguiente estrella en salir traspasada. Dentro de 2-3 años, porque es que tiene 23, es que es sumamente joven. Joven. Acaba de cumplir 23, si no me equivoco, porque creo que es de diciembre. Sí, y yo creo que, al igual, coincido con lo que dices, yo no creo ni que él se quiera desarrollar así, ni que él se vaya a desarrollar en la dirección del playmaking, ni que sus equipos vayan a mostrar interés. Minnesota no lo está mostrando, pero, claro, por otro lado dices, joder, la opción ideal es que yo te pueda poner al lado de un tío que defienda y que tire, al menos a día de hoy. Entonces, sí que quiero ver un poco esa evolución en esa parte de Edwards, también cómo evoluciona como líder, sigue en fase de desarrollo, siendo ya uno de los mejores de la liga, pero me alucina la facilidad con la que ha pasado la pasada temporada de ser un jugador bastante irregular desde el triple, a este año ser uno de los que más está tirando de toda la liga, con un acierto muy elevado. Y además, Sergio tiene, de las estrellas, será de los que, junto a Luka, será de los que tienen la capacidad para meter cualquier tiro más difícil, con gente encima, después de 17 botes, y eso es algo muy valioso y que cuando llegan los playoffs vale todavía más. Incluso aquí en Europa, que muchas veces se dice de estilos de juego y tal, pero luego cuando llega 2 minutos o el último minuto de un partido ajustado en Europa, no vemos tanto sistema, vemos más 1 contra 1, vemos pick and roll, y ahí lo que tú necesitas es un tipo que meta la pelotita en el aro, y ahí Edwards es indiscutible que es uno de los mejores. Claro, y aquí intuyo que tú tienes en el número 2 a Luka Doncic. A no ser que me hayas hecho la trampa total y ya la has dejado completamente fuera. Claro, y que de repente ahora sería brutal. No, pero sí, Luka en segunda posición. Yo confío y considero, aunque tengo mis dudas, que para 2030 Luka le podremos ver, digamos... Tengo las dudas también, pero quiero ver sobre todo si puede dar un poquito más en defensa, que es la gran duda que tengo, ¿no? Creo que lo hemos visto, Sergio. Creo que en ocasiones hemos visto a Sergio... Uy, a Sergio. A Sergio, sí. A mí me habías visto Luka meter muchos triples. Pero hemos visto a veces a Luka defender muy bien, a muy alto nivel a rivales. Pero también es cierto, y lo hemos comentado aquí, que en los playoffs del año pasado Boston le hace un agujero a Dallas a raíz de la defensa de Luka. Entonces, quiero ver eso de ahí, pero me cuesta mucho imaginar que Luka Doncic no vaya a ser, te diría, el mejor jugador del planeta una vez se haya pasado el prime de Jokic y de Giannis,
salvo por la existencia de un alienígena, claro. Claro, es que con Luka y ya entramos en el número 1, que ni siquiera lo hemos hablado, pero ya sabemos quién es. Claro, con Luka es que, como lo hemos visto durante tanto tiempo, a veces nos cuesta ser objetivos y lo decimos siempre, pero creo que verdaderamente Luka tiene todo lo necesario y al mismo tiempo le falta ese puntito, lo que dices, en físico, en defensa, en concentración, que tampoco sabemos qué ocurre dentro de la franquicia de los Mavs ni Justo. qué le pide Jason Kidd, porque igual Kidd le está pidiendo esto y él cumple con lo que le exigen, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que hay ciertas dudas con él que queda comprobarlo, más allá de que llega a unas finales de la NBA con apenas 25 años, que es increíble, pero todavía nos falta confirmar algo más. Y yo creo, Nacho, que Víctor Wembanyama, ya lo tenemos los dos en lo alto, va a ser el mejor jugador de la NBA en el año 2030. La razón, francamente, yo no lo sé, pero yo tengo el feeling de que estamos ante un jugador que va a cambiar por completo el baloncesto. Sí, no, yo coincido plenamente contigo y además creo que esta última semana, sobre todo a raíz del partido de Navidad, ha habido bastante debate sobre la figura de Wemby, sobre cómo juega, sobre su estilo. A día de hoy ya es uno de los jugadores de mayor impacto defensivo, esto es así. San Antonio tiene una plantilla bastante limitada, no tienen una plantilla brillante, no está Popovich, no sabemos tampoco si eso es positivo o negativo, se le ve mejor a Wemby, ¿no? Pero ya incluso fuera del meme, yo creo que Wemby tiene más libertad cuando no está Popovich, entonces tenemos que ver un poco también cómo evoluciona esto y si los últimos años de Popovich son positivos o no para el desarrollo de Wembanyama, ¿no? Entonces, esto es un factor clave. Pero estamos viendo que él ya con muy poquito a su alrededor, y girando el juego en torno a que Wembanyama tenga libertad, que él hacía unas declaraciones el otro día, ¿no? Que nunca se ha sentido tan libre como ahora mismo en San Antonio y que le están dando mucha libertad precisamente para ver dónde está su tope como jugador y que quieren explotarlo al máximo y no poner trabas. Y es cierto que al final Wemby a mucha gente le choca que llegue y se tire un triple desde el centro del campo, ¿no? Digamos, nada más empezar el ataque. Pero es que justo lo hablaba con un amigo, que además también es periodista y le encanta el baloncesto, que él me decía, es que soy de los Spurs, pero me choca un montón esto de ver a Wemby, que de repente, pero es que tú piensas la ventaja competitiva que tienes y que ganas al rival. Si el triple te dice la analítica, que es la mejor opción para ganar en ataque, si yo tengo un tío que en defensa me da el impacto que me da Wemby, y luego encima en ataque no tengo la necesidad ni de hacer un sistema porque él puede tirar prácticamente desde el centro del campo y no le vas a taponar por lo largo que es. Es que hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, este tío mide 2,21, 2,22, medirá 2,23 con zapatillas. Cuando salta se pone casi en 3 metros. Es que ¿quién llega a taponar un triple a más de 3 metros de altura? Es una locura. Y que al final, si yo puedo, si para mí un tiro de Wembanyama casi desde el centro del campo ya es un buen lanzamiento, porque es un buen lanzamiento y le tengo que desarrollar en esa dirección, si yo en 4 segundos de ataque puedo hacer que Wemby lance lo que es para él un buen tiro, si puedo hacer que lance 18 de esos tiros en un partido y terminan con un 40%, por mucho que a ti te choque, es una ventaja competitiva que tengo sobre el rival, porque es un tío que me da un impacto en defensa como poquísimos y muy probablemente gane el Depoy este año, y luego además en ataque obliga a tu pívot a salirse ya no al triple, sino al centro del campo, porque si no va a tirar y te hago la posesión en 4 segundos. Entonces es algo diferente, es un jugador como el que no hemos visto nunca en la NBA y cuesta muchísimo imaginar, salvo que haya una lesión o algo terrible, que para el 2030 no vaya a ser el mejor jugador del mundo. Y San Antonio, lógicamente, metidísimos en la batalla por el título, porque lo decía antes, Wembanyama es de esos jugadores y hay muy poquitos que te hacen acelerar las reconstrucciones en la NBA. Es que es una locura. Para que tengamos en cuenta, imagínate que alguien nos está viendo como en 2027, 2028 nos está señalando con el dedo. Mientras estamos grabando, Wemby ha pasado de lanzar 32% en triples en su primera temporada a rozar el 36% en su segunda con 9,5 por partido. Que son números nivel Stephen Curry, Klay Thompson, Damian Lillard, o sea, pura élite de la NBA. Pero es que también está mejorando sus porcentajes en tiros de 2, en tiros libres, en tapones, en asistencias, en rebotes. O sea, en todo. Está en 25 puntos, 25-10-5 casi prácticamente. Estamos hablando de números increíbles para un jugador de 2,22, que es que no ha habido otro en la historia. En la historia del baloncesto mundial es la primera vez que vemos a un jugador de este calibre, porque puedes decirme, bueno, Chet Holmgren, sí, pero es que Chet Holmgren no puede hacer lo que hace Wemby. ¿Por qué? Porque no es un pívot. Wemby es un alero, y lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Wemby es un alero, y la cantidad de desajustes que va a generar en el rival en los próximos 5 o 6 años, salvo lesión o descalabre del proyecto de los Spurs, es increíble. Y yo
hay pocas cosas en las que tengo certeza, pero que Wemby va a ser top 2, top 3 de la NBA en 2030, vamos, clarísimo. Y muy mal, lo hemos hablado por algún grupo de WhatsApp, lo hablamos el otro día también al votar a los titulares del All-Star, es decir, Wemby está en esa conversación por mérito propio, el poder, no solo por el alienígena, lo que vende y tal, sino porque por mérito propio se merece al menos estar en la conversación de tener esa plaza en el All-Star como titular, que eso ya dicen muchísimo, pero es que luego además, a mí lo que más me alucina es decir, joder, es que hay muy poquito en San Antonio. Es que Stephon Castle todavía es un jugador lógicamente muy regular. Chris Paul, aunque se nota un montón su llegada, es muy veterano. Harrison Barnes un día te gana un partido, como al día siguiente desaparece por completo y mete 3 puntos. Es decir, no tienen todavía en San Antonio un gran equipo. Si tú analizas la plantilla, es una de las más flojas de toda la NBA. Y teniendo una plantilla muy floja en un oeste muy competitivo, siendo su segunda temporada, ya estamos viendo las primeras muestras de dominio de los Spurs con Wemby en cancha. Entonces dices, joder, muy mal lo tienes que hacer desde la directiva, pero muy mal para que este equipo no sea... Que se puede hacer, por eso recalco, muy mal lo pueden hacer, se puede hacer, pero tienen que hacerlo de verdad muy mal, para que este equipo no sea candidato perenne simplemente por la presencia de Wembanyama, aunque lo hagas mal desde las oficinas. Totalmente. La verdad es que nos ha quedado una lista bastante completita. Nos hemos dejado gente fuera para hacer un poco de repaso. Gente que no hemos mencionado, la Melo Ball. Hemos dejado de Aaron Fox, Tyrese Maxey, Devin Booker, que ya lo habías mencionado tú. Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell, Tyler Hero, RJ Barrett, que es un poquito incógnita, Zion, que imagínate que mañana de repente se convierte en el jugador que todos esperábamos. Lo he pensado, digo, imagínate que de aquí a 2030 Zion se pone a jugar. O sea, yo estaba a punto de meter a Jalen Johnson, fíjate, que ya en triple máximo, pero o sea, hay muchos jugadores tipo Scottie Barnes, Lauri Markkanen, o sea, jugadores que pueden estar ahí, que de repente pegan un petardazo en una temporada y nadie los espera, y esa es un poco la gracia de este episodio, y por eso nos hemos arriesgado a hacer este tipo de contenido, pero también hay que tener una cosa clara, Nacho, entre el 5 y el 1 en realidad no hay mucha diferencia. No. Es más una cuestión de matices chiquitines. Justo, está todo más ajustado y aquí ya, pues, aquí no dimos más, ¿no? Básicamente el tirar. Pero es un dibujo muy interesante. Seguro que obviamente luego cambiará muchísimo porque van a pasar muchas cosas que no sabemos, lesiones, problemas. Es decir, de esta lista, por desgracia, alguno sufrirá lesiones, ¿no? Y seguro que también irrumpe alguno que no nos esperamos. Debo decir, a mí, por ejemplo, me ha fastidiado, no me entraba en el top 10, pero yo creo que sí que puede andar ahí en el top 10, top 15, Brandon Miller. Es un jugador que a mí sí que me está gustando mucho este año y creo que sí que se puede convertir en uno de los 5 mejores aleros de la NBA. Entonces es un jugador que me ha dado rabia dejar fuera de este top 10. A mí no me termina de convencer. Mira que me gusta, pero no me termina de convencer para igual top 30. No te lo compro. Lo veo mucho. Yo creo que es un jugador que creo que va a ser se lanza mucho la comparación, pero yo creo que puede ser, ojo lo que voy a decir, la versión buena de Paul George, me parece Brandon Miller. Claro, la versión buena de Paul George significa que gana partidos cuando llega el mes de abril. Y que juega playoffs. Básicamente, solo con jugar playoffs ya tienes suficiente hecho, sí. Pues nada, así se ha quedado este episodio, que lo estaremos publicando el día 31 de diciembre, ya para cerrar el año y abrir el nuevo. Pensando un poquito lo que viene en este 2025, Nacho, que parece interesante lo que puede ocurrir en lo que resta de temporada de la NBA, que es ahora mismo completamente impredecible por todo lo que llevamos hablando en los anteriores episodios. Pero oye, si nos estáis escuchando por alguna razón en el año 2027, 2029 o incluso en 2030, así estaban las cosas el 30 de diciembre de 2024. Prometemos que hemos dado lo mejor de nosotros mismos, pero también los aviones también se caen. Humildad, que los aviones también se caen.